es asesor de varios presidentes demócratas en Estados Unidos, incluyendo el propio Joe Biden. Juan, no sé, después de todo lo que ha sido este verano turbulento en cuanto a la campaña en Estados Unidos, ¿qué análisis haces de lo que pasó ayer entre Kamala Harris y Donald Trump? Pues lo primero es mencionar que Kamala Harris tenía muchísimo en juego anoche, tenía que hacerlo bien, la expectativa se había creado ante una incertidumbre por no tener experiencia en los debates presidenciales. Sin embargo, creo que la reflexión primera es que lo hizo claramente bien. Tenía mucha experiencia como fiscal general de California, como vicepresidenta, como senadora, y demostró que podía hacerle frente a un presidente Trump que venía con ganas de guerra, con ganas de lucha, y se encontró a una candidata formidable, muy bien preparada, extremadamente elocuente y convincente. Ese segmento que veíamos al principio del programa se refería al tema de la inmigración, que fue uno de los elementos centrales de todo el debate. Volveremos más tarde sobre este asunto, sobre el tema de la inmigración en Estados Unidos, pero otro de los aspectos fue la política exterior. ¿Qué hacer, por ejemplo, con la guerra de Ucrania? Este era el intercambio que tenían Harris-Trump. They sent her to negotiate peace before this war started. 3 days later, he went in and he started the war because everything they said was weak and stupid. They said the wrong things. That war should have never started. She was the emissary. They sent her in to negotiate with Zelensky and Putin, and she did. And the war started 3 days later. Yet again, I said it at the beginning of this debate, you're going to hear a bunch of lies coming from this fellow. And that is another one. When I went to meet with President Zelensky, I've now met with him over 5 times. If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kyiv right now. And why don't you tell the 800,000 Polish Americans right here in Pennsylvania how quickly you would give up for the sake of favor and what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. Juan, en temas de política exterior es verdad que Donald Trump exhibió además el apoyo de Viktor Orbán frente a los pocos votantes indecisos que quizás conozcan quién es el presidente de Hungría. Kamala Harris hizo muchas apelaciones también a la defensa del ejército. Para los que no somos de Estados Unidos, los que no estamos allí, quizás es difícil dimensionar la importancia que tiene uno de los puestos de trabajo que tiene el presidente de Estados Unidos, que es ser comandante en jefe del ejército. En este caso es verdad que Trump partía con una cierta ventaja porque ha sido 4 años ya comandante en jefe, Kamala Harris ha sido vicepresidenta. En este aspecto tan esencial para el votante indeciso de Estados Unidos, ¿cómo crees que se desenvolvió Kamala Harris frente a Trump? Pues según todas las encuestas para el segmento de los votantes indecisos, la política exterior no juega un papel determinante, pero sí la seguridad nacional del país. Y lo que vimos anoche fue una persona que dio la talla y que creo que apelaba a esos votantes indecisos, dejándoles saber que es una persona fuerte, que sabe de política exterior y desde luego la narrativa, ese relato va a ir a más. Lo que hemos visto ha sido una serie de errores garrafales que cometió Donald Trump en política exterior, cayendo en la trampa que Kamala Harris supo ponerle y perder el control, perder los estribos, y eso creo que le va a hacer más daño que el fondo de la política exterior. Hay otro asunto también inédito y que lo repetimos de vez en cuando, pero es verdad que es la primera vez que una mujer de raza negra se presenta como candidata a presidenta de Estados Unidos. El asunto de la raza está planeando también en esta campaña desde hace meses. Este era el intercambio que tenían sobre este asunto. I read where she was not black, that she put out, and I'll say that. And then I read that she was black, and that's okay. Either one was okay with me. I think it's, I mean, honestly, I think it's a tragedy that we have someone who wants to be president who has consistently, over the course of his career, attempted to use race to divide the American people. Este es otro asunto difícil de calcular fuera de Estados Unidos, Juan, pero hace 8 años fue Hillary Clinton, una mujer blanca. Han pasado 8 años. ¿Crees que los sesgos frente a una candidata mujer, frente a una candidata negra, se han podido superar, que la situación es distinta ahora respecto a lo que pudo sufrir Hillary hace 8 años? Creo que sí, creo que el electorado norteamericano es hoy mucho más maduro de lo que era hace 8 años. Eso por un lado, y por otro el voto de la mujer en particular. Hay 2 factores que cambian
de manera determinante en comparación a lo que fue la campaña de Hillary. En primer lugar, que las mujeres no sabían ni habían visto gobernar al señor Trump. Hoy ya tienen un punto de referencia. Las mujeres han perdido derechos. Hoy por hoy los derechos reproductivos de la mujer están bajo tela de juicio, y sobre todo el tema racial, donde también se está utilizando para fomentar la desigualdad, para fomentar el odio y la diferencia. Y creo que el relato de la candidata claramente es un relato de unir y de eliminar diferencias. Y eso, la verdad, es un tema mucho más de optimismo, de ilusión, versus volver al pasado, a esa América que fue racista y que no debería seguir siéndolo. Juan, ha pasado el debate, ¿ahora qué? ¿Dónde están las claves de las próximas semanas en esta campaña electoral? Pues la clave principal para Kamala Harris va a ser mantener ese nivel de ilusión, de entusiasmo que se respira hoy en Estados Unidos. Creo que vivimos un momento en estos últimos meses de euforia política casi. Creo que la última vez que se sintió algo así en Estados Unidos fue en la campaña del presidente Obama, y creo que esa es la clave, mantener esa ilusión para que la tendencia siga siendo positiva para Kamala Harris. Es muy difícil parar a un candidato que sube y a un candidato que baja. Esa es la clave, mantener esa tendencia. ¿Ves algún parecido en lo que fue la campaña de Obama en cuanto al entusiasmo de la gente o la movilización de la gente respecto a Kamala Harris, lo que fue la campaña de Obama y lo que es la campaña ahora de Kamala Harris? Sí, a eso me refería en cuanto a que estamos siendo testigos a lo que es un movimiento civil, movimiento ciudadano. Se están rompiendo los récords de personas que donan a la campaña, donaciones pequeñas de 5, 10, 15 dólares. Se han roto los récords en cuanto al número de personas que se presentan como voluntarios para trabajar en los estados claves. Estamos viendo un movimiento de gente joven que da un paso al frente e intenta participar de forma mucho más activa y mucho más constante. Eso no se veía en Estados Unidos desde Obama, y puede ser la clave que le dé al final ese factor para decantar la balanza en las últimas semanas. Un par de cosas más, Juan. Mencionas el voto joven. En estas próximas semanas, a la hora de analizar cómo va la campaña, más allá de lo que son los seguidores fervientes de Donald Trump o de Kamala Harris, ¿en qué bolsas de voto tenemos que fijarnos para saber que la balanza se puede inclinar en torno a Trump o en torno a Kamala Harris? Esta es una muy buena pregunta, porque la inmensa mayoría de los norteamericanos ya han tomado una decisión. Aproximadamente el 8% de los ciudadanos norteamericanos están aún indecisos, y particularmente lo que importa es esos indecisos, ese 8% en esos 7 estados indecisos. El segmento de la población es muy pequeño. Estamos hablando de que probablemente estas terminarán siendo las elecciones más reñidas, más ajustadas en la historia de Estados Unidos, y al final la diferencia puede ser en un estado como Pensilvania o como Arizona o alguno de estos estados claves de 10, 20, 30 mil votos, que sería, estadísticamente hablando, casi insignificante. De eso estamos hablando, de un segmento de la población muy pequeño que al final va a decidir en la última recta final, en las últimas 2-3 semanas, según las estadísticas y el histórico. Y ya por último, los estados bisagra que mencionas ahora, ¿todo se decidirá en Pensilvania finalmente, en Pensilvania, en Georgia? ¿Tenemos que mirar a una lista más amplia de estados donde puede haber sorpresas? Pensilvania es absolutamente determinante. Los republicanos o los demócratas tienen que ganar Pensilvania. Sin Pensilvania no hay fórmula alguna de llegar a la mayoría del voto del colegio electoral. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos una desventaja, y es que los demócratas tenemos que ganar el voto popular, ellos no. Y eso crea para nosotros muchas más combinaciones, pero Pensilvania va a ser el eje central. Tenemos que ganar Pensilvania y al menos 2 grandes estados de esos 7 estados bisagra. Una vez más, van a ser unas elecciones muy ajustadas, muy reñidas. Estadísticamente estamos ante un empate técnico con 1 o 2 puntos en las encuestas a favor de uno o a favor de otro, pero siempre dentro de ese margen de error de un 3 a un 5%, o sea que todo puede pasar. Una cosa más, Juan, tú que conoces tanto las campañas electorales en Estados Unidos, hoy estamos hablando mucho de este debate presidencial. ¿Hasta qué punto crees que esto
puede ser determinante para el voto, o es un evento televisivo que dura 24 horas y que después se difumina en el resto de la campaña sin que tenga ningún efecto práctico? El debate ha sido extremadamente importante y de manera sorprendente cuando no suele serlo, precisamente porque los indecisos son muy pocos y porque para ellos probablemente anoche fue la única oportunidad que van a tener de ver un debate presidencial. Dudo seriamente que Donald Trump quiera volver a aceptar la oferta que le ha hecho a la vicepresidenta de tener un segundo o incluso un tercer debate, y por consiguiente creo que anoche fue muy importante. Habiendo dicho eso, lo cierto es que lo importante es ahora. Lo que tenía que hacer Kamala Harris era mostrar una candidatura sólida, fuerte, que podía hacerle frente a Donald Trump. Ese objetivo se ha alcanzado y a partir de ahora es ir a por esos segmentos de voto indeciso en esos 7 estados con una serie de argumentos claves, una de futuro, de progreso, de ir hacia adelante, y el otro, en el caso de Trump, que habla de un relato mucho más fomentando la división, el odio y volver al pasado en un modelo de país que ya no existe. Juan Verde, asesor de presidentes de Estados Unidos, consultor político muy cercano a lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Gracias por estar en directo en el programa. Ha sido un placer.